Hace 400 años a las mujeres se nos arrebató nuestro poder. Fue un expolio totalmente deliberado. Las mujeres guardábamos la sabiduría de los ciclos naturales, del cuerpo, de las plantas. Acompañábamos el nacimiento y la muerte. Y por eso se nos vio como un peligro. Y se nos llamó brujas. Se nos apartó de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza. Y sinceramente yo creo que a partir de ahí el mundo empezó a irse un poquito a la mierda. Pero aquí viene lo interesante. Aunque durante siglos intentaron borrar nuestra sabiduría, la realidad es que nunca desapareció del todo y solo quedó un poquito dormida. Y ahora, en pleno siglo XXI, está despertando en miles de mujeres, en ti y en mí. Conocer tu ciclo, conectar con tu cuerpo, reconectar con las plantas no es solo un derecho, es uno de los actos más revolucionarios de empoderamiento femenino que podemos hacer hoy en día. Y hay un motivo por el que ahora, justo ahora, tantas mujeres están despertando. Pero eso es algo que vamos a hablar un poquito más tarde. Hola, me llamo Julia Ramos Puente y el objetivo, ya sabéis, con este podcast, así como con la comunidad del Club de las Mujeres Poderosas, es que mujeres de todo el mundo que estamos dejando atrás condicionamientos sociales y familiares nos acompañemos para poder cada día ser más nosotras mismas al 100% y vivir nuestro propósito. Quiero recordar que como todo podcast, todos los podcasts de este canal estamos en directo, así que bueno, pues puedes dejar tus preguntas en el chat y si te resuena, pues suscribirte para no perderte ninguno de los episodios que vienen. Hoy vamos a hablar con dos mujeres poderosas a las que de nuevo fue su cuerpo, porque es que vamos, llevamos todas las conversaciones, parece como que el cuerpo es nuestra puerta de entrada, pues a ellas también el cuerpo las paró. Y ese parón las llevó a pues, reconectar con esa sabiduría que decía ancestral. Mujeres que seguramente hace 400 años hubieran sido llamadas brujas, brujillas, y incluso las podrían haber quemado en la hoguera. Pero hoy las vamos a celebrar, porque eso, sí, son mujeres brujas, pero también mujeres muy sabias. Dana encontró en las plantas y en la alquimia un camino de regreso a sí misma. Y Ana descubrió que su cuerpo llevaba años gritándole una verdad que la ciencia no supo explicarle y eso la llevó a profundizar en la salud desde otro lugar. Ana, Dana, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bien, qué ilusión y muchas gracias por el trabajo tan estupendo que estáis haciendo. Gracias ¿Cómo a ti, estáis? Julia. Un placer. Gracias Gracias, por esta invitación. estoy muy Sí, emocionada. bienvenidas. Qué locura que programamos este podcast hace más de 2 meses, yo creo. Y el otro día revisando así, ¿no? El tema de las lunas, esta noche, creo que ayer y hoy también, hay una superluna, así que no se va a repetir en 18 años, o sea que no puede ser como más sincrónico con el, con el tema del día de hoy. Al final del podcast os pediré que aulléis, que no es broma. Bueno, no sé, depende de cómo, depende de Depende cómo terminemos. cómo vaya la conversación, a lo mejor nos lanzamos un aullidito las tres así al final. Y bueno, nada, para empezar, pues no sé, contarnos un poquito cómo llegasteis a todo esto, ¿no? Que ahora es vuestra medicina y vuestra profesión, y bueno, pues cómo descubristeis ese nuevo camino de vida. Así que no sé, la que quiera comenzar. Yo tengo a Ana a la izquierda. Si quieres comenzar tú, Ana, ¿te va bien? Genial. Bueno, mil gracias por tenernos aquí, me apetecía mucho. Y nada, un poco así mi historia de un poquito fue que yo siempre, o sea, tenía muchos problemas digestivos desde pequeña, desde que nací, como siempre como cólicos, estreñimiento y mal, y hinchazón, y desde muy pequeña. Y ya cuando pasé más a la etapa de que te metes a la adolescencia, pues ahí empecé a investigar más con dietas, ¿no? Me acuerdo que era como el boom de Victoria's Secret, que ojo, a mí me siguen encantando, no tengo nada en contra de esa empresa ni de esa filosofía, pero es verdad que como niña insegura adolescente, pues te hace resurgir inseguridades en ti cuando tu cuerpo está cambiando. Empecé a investigar con muchas dietas y a quitar carbohidratos y a quitar grasas y a comer menos y a hacer mucho deporte y todas estas cosas que estresan mucho al cuerpo, ¿no? Que estoy segura que a muchas también les ha pasado. Entonces, claro, lo que empezó siendo un quiero verme mejor y quiero sentirme mejor,
acabó en un colon, SIBO, helicobacter, ansiedad, insomnio, depresiones y cosas de estas. Que claro, cuando tú al cuerpo no le nutres bien ni le das calma, sobre todo al cuerpo de la mujer, que el cortisol somos resilientes, pero nos afecta hormonalmente de una manera más invasiva que a los hombres. Ni bueno ni malo, es que funciona así biológicamente. Y entonces, claro, empecé ya a enfermar mucho, ¿no? Y hasta que un día acabé ingresada en el hospital porque estaba retorcida en el suelo de dolores de tripa, ¿no? Que era donde yo más somatizaba. Todo ese estrés y toda esa restricción y esa culpa y todo eso. Nada, ahí empezó mi contacto con todo el mundo de los test, de la microbiota, de pastillas, de todo esto. Y nada, la respuesta era siempre la misma, aunque me hiciese coloscopias, gastronoscopias o lo que fuese, o me tomase 3 rondas de antibióticos para mantener el helicobacter, era no tienes nada, no sabemos qué te pasa. Esto es colon irritable, que para que no lo sepa es cuando hay un conjunto de síntomas que siguen un poco el mismo patrón y no saben de dónde vienen, lo llaman síndrome. Y ese síndrome que me tocó a mí, o que le tocó a muchas mujeres y a mucha gente, es síndrome del colon irritable, que es como, no sabemos muy bien de dónde viene, no sabemos cómo curarte, pero tienes esto, como para darte un diagnóstico. Suena raro, sí. Sí, pero bueno, al final, dependiendo de la rama que vayas médica, pues funciona de una forma u otra. Entonces, esa es la forma que tienen los médicos de decir, te categorizamos aquí y estas cosas pueden ayudarte, pero no sabemos al 100% qué te pasa, ¿no? Ahora es verdad que hay mucha más información. Cuando yo lo tuve hace 13 años, pues no era nada. Wow. Vale, o Sí, sea que hace un montón de esto, sí. sí, hace mucho. Y se repetía siempre lo mismo, ¿no? Como está en tu cabeza. Entonces, claro, cuando te dicen eso, que es verdad, en parte, o sea, yo ahora lo corroboro, pero cuando te dicen eso y tú no tienes las herramientas para gestionarlo, tampoco tienes nadie que conozcas que está en lo mismo, no has hablado de esas partes tuyas con nadie y no se exteriorizan, pues te sientes como que estás loca y que estás sola y que raro, ¿no? Nada, vivía yo con colon irritable, me quité el gluten, me quité la lactosa, me quité la cebolla, o sea, comía 4 cosas y aún así esas 4 cosas me sentaban mal, ¿no? Hasta que se me fue la regla. Bueno, no es que se me fuese la regla, es que nunca me vino. Entonces ya con 18, 19 años, no me acuerdo, algo así, el ginecólogo me dio la píldora anticonceptiva y ahí fue un shock para mi cuerpo. Fue como engordé 25 kilos en 4 meses, se me empezó a caer el pelo a puñados, tenía una depresión horrible, o sea, me costaba mucho salir de la cama y tener ilusión por quedar ni siquiera con amigos, ¿no? Que a mí me encantaba y soy súper social. Y empecé como a todo lo contrario. Y ahí ya me di cuenta que no quería seguir viviendo así. Pero tenía miedo a volver a lo anterior, porque tampoco quería ver vivir como lo anterior. Entonces ahí empezó un poco más ese camino de cómo hago esto sin repetir patrones antiguos, pero sin tener a nadie de referente ni saber por qué me pasa esto, ¿no? Entonces, y ahí empezó mi ¿Ahí investigación. dónde vivías? Porque tú has vivido fuera de España, ¿no? Ajá. Cuando me pasó todo lo de los problemas digestivos en Madrid, en España, Ujú. y luego cuando me dio todo este vuelco, estaba parte en París y parte en Estados Unidos, y luego otra parte en Australia. Y en Australia fue cuando me di cuenta que hasta aquí. Y ahí está muy normalizado toda la medicina natural, integrativa y... O sea, ahí es raro que la gente vaya al hospital, al revés, van como a hacerse reiki y a naturalistas, ¿cómo se llaman? Naturopaths, no sé el nombre en español. Naturópatas, naturópatas. Naturópatas, justo. Ahí es como lo normal, o por lo menos en el entorno en el que yo estaba era lo normal. Y yo decía, ¿qué? Y medicina china y todo esto, no entendía nada. Y ahí es donde empecé a investigar y a partir de ahí pues empecé a estudiar y sigo estudiando hasta el día de hoy, o sea, ha sido como una bola. Y que poco a poco pues curando, sanando y entendiendo sobre todo cómo funciona mi cuerpo, pero también cómo funciona el cuerpo de la mujer. Muchas veces en la medicina que conocemos hoy en día, el 70% de los test y estudios médicos están basados en hombres, porque como no tienen la fluctuación hormonal, es mucho más fácil dar las dosis y pues establecer una media, ¿no?
Entonces, ese ha sido un poco... ¡Guau, qué temazo! Ese me lo apunto aquí para hablarlo luego, porque ese me ha gustado, como que la medicina... Vale. Y a Dana, más o menos, ¿no? La historia es un poco similar, además también con viajes por medio. Cuéntanos. Sí, bueno, gracias, encantada de estar aquí con ustedes, con vosotras, y la verdad es que sí, escuchaba a Ana relatar ahí un poco su historia y me sentía como bastante identificada. Como hablamos en un momento, siento que yo tuve diferentes catalizadores en mi vida que hicieron que mi vida gire y encontrar como este camino, ¿no? De la herbolaria, yin yoga y como, bueno, una búsqueda así como muy profunda mía, yendo hacia el cuerpo. En el año 2019 comienzo con un virus gástrico, también me declararon colon irritable a los 14. Eso no lo tenía. Declarado, y si bien nunca había tenido problemas con la regla, sí me dieron anticonceptivos también desde muy pequeña y los consumí por mucho tiempo. Y en el 2019, nada, me diagnostican como un virus gástrico, el cual lo compartimos con diferentes amigos, con los cuales pasaban 2 semanas y todos comenzaban a mejorar y yo en vez de mejorar comencé a empeorar y cada día que me levantaba era un síntoma nuevo, un síntoma nuevo, un síntoma nuevo. Había sido madre hacía poco, había pasado por el posparto, en el cual me di cuenta después de 2 años que había sufrido una gran depresión. Y de repente cuando estaba, no sé, mi hija Roma tenía 6 meses, yo había comenzado con ciertos síntomas a los cuales, bueno, no les prestaba atención. En ese momento no sabía qué era escucharme, qué era escuchar mi cuerpo y tal. Me estaba separando, entonces eran como un conjunto de muchas cosas y mi cuerpo explotó como una bomba del tiempo y ahí empecé una búsqueda, primero obviamente desde lo conocido, medicina tradicional y un poco lo de Ana, ¿no? A mí llegaron a tratarme de loca y de enviarme directamente al psiquiatra, diciéndome eso. Un día llegué muy asustada porque tenía la mitad de la cara paralizada y la médica de guardia que me atendió fue ese como su consejo, ¿no? Y de ahí salí muy angustiada y con mucho enojo por no sentirme escuchada, porque yo iba con una nota en el teléfono con 25 síntomas y como para un médico era un disparate lo que yo estaba diciendo, ¿no? Como siendo tan chica, que con tus analíticas sale todo bien, te hacemos estudios, está todo bien, y vos me podés decir que tenés tantos síntomas. Y un día me rendí completamente y dije, necesito una solución. No, esto lo cuento así porque realmente fue así, miré al cielo y dije, Dios, universo, yo creo en algo más grande, por favor, pon adelante mío las personas necesarias y la información necesaria para que yo pueda sanar esto, porque yo sabía que si bien obviamente tiene como un condicionamiento y se agrava la parte mental de una persona que está sufriendo dolor constante y también entra una desesperación. Yo siendo madre también de una niña de 2 años, con antecedentes de cáncer en mi familia, bueno, varias cosas que hacían que obviamente mi estado mental cada vez empeore, ¿no? Pero sabía que había un engranaje dentro de mi cuerpo, como que me habían desenchufado 2 cablecitos que algo no estaba funcionando. Y ahí, bueno, conocí a una médica que hacía medicina ortomolecular en su momento. Y ahí comenzó mi camino y esta búsqueda, ¿no? Que hasta el día de hoy sigo, bueno, empapándome, estudiando, investigando, porque la verdad creo que no, no termina, no tiene un fin, ¿no? De repente nosotros evolucionamos y evolucionamos en todos los niveles.
Bueno, con esta médica comenzó ese camino, después me llegó la información de la desintoxicación, hice un primer detox y después me metí a fondo en un detox donde estuve 1 año y medio comiendo solo verduras y frutas crudas, y de repente ahí empecé a encontrar como aire, por así decirlo, ¿no? Como que mi cuerpo empezó a responder porque estaba todo tan como desorganizado dentro del cuerpo. Entonces, bueno, con esta dieta que no es una dieta, porque no es algo que se pueda sostener en el tiempo, fue el tiempo que yo lo tuve que sostener para que mi cuerpo se volviera como a acomodar, ¿no? Todo esto y acercarme a las plantas, a trabajar con plantas medicinales, a trabajar, a hacer, cada día que pasaba yo iba tomando como más conciencia, ¿no? De que mi cuerpo no funcionaba solo por una cosa. No sé, iba al cardiólogo, me veía el corazón, iba al gastroenterólogo, me veían los intestinos, ¿no? Entonces yo empecé a como ser consciente de que mi cuerpo funcionaba desde acá, como, ¿no? Desde lo emocional, y un montón de patrones que, bueno, con el tiempo se fueron integrando y fui como pudiendo hacerlos parte de mí, integrarlos, y bueno, y hoy es un poco lo que comparto. Por eso sí, cuando poníamos, ¿no? el título a esta charla, claro, yo lo relacionaba mucho con lo que estáis hablando, ¿no? Al final cómo hemos perdido conexión con un montón de saberes, ¿no? Primero con el cuerpo, o sea, ¿no? Con nuestro cuerpo, es como qué nos está queriendo decir nuestro cuerpo, con nuestros ciclos, como decía Ana, ¿no? Y cómo hemos perdido de alguna manera poder las mujeres sobre nuestra salud, nuestro bienestar, y lo hemos entregado, ¿no? De alguna manera obligadas, desde mi punto de vista personal, a un sistema médico dominado, digamos, históricamente, porque comenzó, ¿no? Todo el desarrollo, digamos, de la medicina, estaba protagonizado por hombres, entonces, claro, pues toda esta sabiduría ha estado en manos masculinas y de energía masculina, que es completamente ilógico para algo que tiene mucho que ver con algo que están sintiendo las mujeres, ¿no? Ya no hablo de los problemas digestivos, pero sí muchos de estos problemas que, bueno, como ha abierto un poco Ana ahí la caja de Pandora yo no sabía que la medicación estaba pautada realmente para hombres, ¿no? Así. Entonces, pues, qué increíble, ¿no? Como al final la medicina es como que no sabe explicar muchas de las cosas que nos están sucediendo, ¿no? A día de hoy. Y creo que es un poco pues por esa desconexión que todas las personas, entiendo que no solo las mujeres, tenemos a día de hoy de nuestro cuerpo y de nuestro poder sobre nuestra propia salud, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras en ese sentido. Sí, yo también veo como que obviamente ahora hay muchas enfermedades que antes no había, pero porque el estilo de vida que vivimos ahora no era como de antes. Entonces, yo aunque haya pasado por 1000 tests y que nunca me hayan dado respuestas y tal, lo veo como una suerte y como un agradecimiento, porque si bien fue una etapa de desesperación y de angustia y de frustración, también fue una etapa en la que se inició ese reactivar como esa esencia mía y estar donde estoy hoy. Entonces, para mí también es una suerte, ¿no? Y yo siempre lo digo que trabajo mucho en la medicina integrativa, que es fusionar, pues eso, los recursos que hay hoy, como los químicos y la cirugía, con esa sabiduría ancestral que viene desde hace mucho tiempo, porque no creo que Por sea eso se una... llama integrativa, ¿no? Claro, Entiendo. Ah, qué porque lo interesante. integra. Es decir, si quieres empezar a revertir tus síntomas y a cuidarte y a potenciarte para el largo plazo, 100% te va a ayudar. Pero si te atropella un coche y te tienen que operar y meterte amoxicilina y no sé qué, yo no te puedo ayudar. Entonces, para mí es como que todo en su justa medida y en su tiempo es un regalo, ¿no? Que no es como o uno o el otro. Y luego también es como, depende en el punto en el que tú estés y tú te encuentres, hay una que va a resonar más contigo que la otra. Pero si hay algún patrón que he notado mucho es que cuando la gente llega a ese volver a una misma, ¿no? Me he cansado de los médicos. O sea, yo las clientas que más tengo es, estoy harta de hacerme tests, nada me funciona, y estoy harta de vivir así. Es porque cuando una entiende que cuando te fijas en lo externo y en lo material,
y te olvidas que en verdad tu cuerpo, si tú le das las condiciones necesarias, tu cuerpo sana por sí solo. Ahí es cuando empiezas a entender que de nada sirve la pastilla si tu estilo de vida sigue igual, porque entonces va a volver el problema. Es como si tienes hierbas malas en tu jardín y dices, pues que las corto todas las semanas y es como, ya, pero la raíz sigue ahí. Entonces de nada sirve cortarlo si no estás llegando a ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Sentir como más esa curiosidad de ¿en qué punto de mi día a día estoy haciendo como que las cosas funcionan y no están funcionando? ¿No? Un poco esa parte de si hay desconexión, pero preguntar, o sea, no querer que alguien te solucione la vida o que sea responsable de lo que te está pasando, sino tú mismo, ¿no? El volver a... Total, creo que ahí traes también un tema que ha sido, bueno, que yo lo digo en todos los episodios de esta segunda temporada del podcast, es el portal, ¿no? O sea, como el cuerpo es como el portal a esa, a- a la conciencia, a tener más conciencia de quiénes somos, lo que decía un poco Dana, ¿no? También, o sea, como que decía, vale, alineamiento entre mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Supongo que era lo que te referías antes cuando... Sí. Sí. Entonces, para ti, Dana, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo Para mí has... es 100% como lo expresó Ana también, coincido 1000 por 1000. O sea, a mí me parece que la medicina, así como la conocemos hoy, esto tiene un avance muy grande, el cual nos permite, tenemos un accidente, hay que operar un corazón, hay que hacer un trasplante, cualquier cosa, y eso me parece maravilloso y hasta me parece fascinante. Yo quería seguir medicina cuando terminé el colegio. Y de repente Mira, la vida se encargó de la llevarme vida. por otro lado, ¿no? Porque bueno, sin dudas este tenía que ser mi camino, pero la verdad es que también lo que sí veo de la medicina es que ha quedado como muy, o sea, hay una cosa que me cuesta mucho comprender de cómo a la par la medicina evoluciona tanto y también es arcaica en algún punto, ¿no? Como que se queda muy, porque nos ven a todos tan globales como al ser humano, todas estamos como muy en plan, bueno, ok, veo que las mujeres tienen cierta enfermedad, entonces hacemos los estudios sobre, ok, una cierta cantidad de personas, pero no se evalúa la persona, como se entiende a lo que voy, es un poco Sí, esto de veo como la lo que globalización me llevada corresponde, ¿no? Pero no hago un poco holístico. un zoom. Ujú. Entonces, bueno, y un poco llevándolo hacia lo que yo trato y lo que también en mis consultas sale mucho, que como dijo Ana, tengo personas que vienen y me dicen, ya no sé qué hacer y de repente no sé por dónde comenzar la búsqueda. Para mí, el cuerpo es una máquina que sabe trabajar a la perfección. O sea, no necesita absolutamente nada externo porque tiene todo para hacerlo, ¿no? Y esto te voy a decir, quizás puede sonar un poco supersticioso, pero siento y creo y reafirmo todos los días que lo que no podemos crear o lo que quizás falta lo podemos crear con nuestra mente, ¿no? No sé, yo a través de la meditación he hecho cosas muy fantásticas que todavía no puedo procesar y no puedo creer de cosas de cambio en mi propio cuerpo. Pero con respecto a la herbolaria, lo que yo hago con mis consultantes, trabajo la herbolaria desde la desintoxicación, ¿no? Y ahí lo traigo un poco a lo de Ana, que es ir a la raíz, ¿no? Como lo que mi ofrenda en trabajar con plantas es, vamos a limpiar las bases, vamos a hacer como una limpieza de raíz para que podamos encauzar lo que la persona trae a la consulta, ¿no? Y esto puede ser algo emocional porque con las plantas trabajamos a nivel físico, pero también trabajamos a nivel emocional y mental. Las plantas mueven dentro de nuestro cuerpo, tienen movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. Entonces, con las plantas no solo se trabaja a nivel físico, sino que también se trabaja mucho a nivel emocional y a nivel mental. Y un poco mi pasión por las plantas es el poder que tienen de, yo puedo con una planta trabajar para desintoxicar o para limpiar la sangre, pero esa planta va a estar trabajando en lo que el cuerpo de la persona, el paciente,
necesite, porque la planta es como que si tiene un alma propia, ¿no? Entonces escucha la necesidad. Si la persona es capaz de conectar con el poder que tiene la planta, esa planta va a escuchar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, después lo vamos a hablar capaz un poco más en profundidad, pero Qué bonito. las diferentes formas de consumir plantas que trabajan más a nivel físico, a nivel emocional y tal. Qué bonito. No, me he quedado así como diciendo, ay, qué bonito. O sea, como la propia naturaleza trabajando a nuestro favor, ¿no? A nuestro favor. Y lo único Con que nos pide es nosotras. conexión, simplemente Mm, eso, no pide más, no pide más, mm, pide que nos mm. escuchemos a nosotros mismos, porque el trabajo al fin y al cabo es con uno. O lo que pasa que ahora mismo la medicina está, no lo sé, lejos de lo que es el trabajo con plantas, o crees que está volviendo también un poco. Creo que de a poco, ¿no? Sí. Muy, muy de a poco. Mm, Siento que hay médicos hoy que están como mucho más dispuestos quizás que antes ajá. a ver desde un lado más integral, ¿no? Al ser humano, desde un todo, ¿no? Recuerdo una médica que me atendió en estos 2 años de locura cuando mi cuerpo no paraba de dar señales y fue la única que nunca un médico me preguntó para comenzar qué comía, por ejemplo, ¿no? Cómo era mi alimentación en ese momento, que era desastrosa. Pero ella me vio muy, muy preocupada y muy angustiada y, y fue la única médica que tuvo como que se tomó el tiempo de decirme, estaría bueno que hagas esto, que busques relajarte, tranquilizarte, quizás empezar un yoga o algo. Siento que cada vez más hay como este bichito de querer como de querer saber, ¿no? Porque también hoy tenemos la información muy delante de nuestra cara, ¿no? Entonces también yo creo que Mm, a una persona que le gusta aprender y que le gusta saber sobre salud, ya. o es muy Puede cerrado y se queda encontrarlo. en su idea, Ya. o si tiene ese bichito y a ver, ¿y por qué no? Puede ser que la medicina china me ayude, que la medicina ortomolecular tenga la mirada, un neurópata, ¿no? Como Ya, yo ya. creo que de a poquito va sucediendo. Y así por abrir un poco el tarro de Ana, porque es verdad que Ana también trabaja mucho con lo que ha dicho, ¿no? Medicina integrativa, pero hoy sobre todo me apetecía tocar este tema que de verdad que está como súper de moda. Bueno, súper de moda para bien y para mal, porque en realidad hay muchas mujeres que están teniendo problemas con su ciclo. O sea, es una locura. O sea, bueno, nosotras... Infertilidad de lo que más per- trata. Entonces, cuéntanos, o sea, más sobre esto, por favor. Me encantaría. Bueno, primero, no sé, por el principio, ¿cuál sería el principio, no? O sea, que este conocimiento realmente se perdió, porque entiendo que antes estaba mucho más disponible para nosotras, supongo que de abuelas a madres, yo esta información nunca me llegó y de hecho se ha dejado como en los colegios, ¿no? O sea, como que es algo que lo aprendes en ciencias naturales, ¿no? Y es verdad, yo también, o sea, tomé los anticonceptivos súper joven, o sea, con 14 años, que creo que es un drama a nivel hormonal, ¿no? Parece. O sea, que no sé, cuéntanos, destapa el tarro y cuéntanos lo que quieras sobre esto, porque tengo tantas preguntas que no sabría cuál hacerte. Pues bueno, yo, o sea, lo que más me centro en salud femenina es que tú te entiendas, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes de, ¿creéis que esta medicina natural está volviendo, esta no? Yo ahora estoy estudiando medicina china en la carrera, entonces yo encuentro de todo, ¿no? Hay gente que está súper abierta y que quiere investigar y que tiene curiosidad y hay gente que por lo general son amigos míos que son médicos del sistema que vivimos ahora, que me dicen que ya, que con las energías no se curan cosas. Y digo, no, esto no es energía, o sea, esto tiene otros nombres, pero es lo mismo que haces tú, lo que pasa que el acercamiento, la forma de abordarlo es diferente. Y es lo que decía antes, hay cabida para los dos, ¿no? Pero en cuanto a la salud de la mujer, yo, por ejemplo, imagínate, vienes a una sesión conmigo, ¿no? Y un poco cómo sería la primera sesión. Por lo general, es verdad que yo estoy un poco en nicha de salud digestiva y hormonal,
pero lo más importante para mí es que vayas al baño todos los días, es decir, hagas caca, vamos, básicamente, y que no sea ni diarrea ni estreñimiento a ser posible, pero bueno, con que vayas, bien, es un Eso es salud. O sea, ya es un sí, indicador, punto uno de salud, ¿no? ¿Cómo vas al la baño? base, exacto, porque eso Vale. significa que tu cuerpo está haciendo los procesos de detoxificar todas las noches. Si tú no estás detoxificando, estás guardando toxinas. Y cuando tú guardas toxinas dentro, eso te intoxica. Toxinas, si no las expulsas, ya sea a través de la orina, del sudor, del aliento, de las heces, de... Entonces, eso lo primero. Y luego, segundo, dormir. Tienes que estar durmiendo. Aquí ya entran las variables de cómo es tu estilo de vida, si tienes hijos, si no tienes hijos o lo que sea, pero la mujer entre 7 y 9 horas. Y que ese sueño sea del tirón. Es decir, si te estás despertando entre la 1 y las 3 de la mañana, es que tu hígado le está costando. No Ah, está eso me encanta. En medicina china es verdad que dicen, ¿no? Entre las 3 y las 5 no sé qué, entre las 5 total. pero a mí esto o sea, doy fe de que durante mucho tiempo me ha pasado que me levantaba en el mismo, casi la misma hora, 3 de la mañana, 3 y 10, era como, otra vez, y ahí, Cuidado. ¿qué me pasaba? ¿Que no me funcionaba? Entre la 1 y las 3 la vesícula biliar y el hígado, y luego ya pasas más a la parte como del pulmón y todo eso. Pero bueno, si te despiertas a partir de las 4 o 5, significa que tus niveles, por lo general, aquí estoy generalizando, ¿vale? Que no todo el mundo se lo tome al pie de la letra porque hay que ver cada caso en específico. Y tengo que entender cómo es tu cuerpo, cómo han sido tus ciclos, incluso lo que hablaba un poco Dana antes, que me parece súper importante, cómo son tus emociones, porque eso es esencial. Yo siempre lo digo muchas veces que no es tanto la dieta y el deporte y el sueño que hagas, es qué capacidad tienes de gestionar tu mundo emocional, porque eso va a determinar cómo te mueves por el mundo, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, si estás durmiendo bien, pues eso, de seguido, aunque sean 7 horas, pero de seguido, y que no te despiertes muerta. O sea, hay gente que se despierta y dice, o sea, no puedo abrir los ojos, me cuesta, se levantan hinchadas, o como muy aceleradas ya y se despiertan porque están ansiosas por el día o cosas así. Estos son señales de que hay una desregulación en tu cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sueño y heces, vamos viendo cómo son tus heces, en qué punto están. Solo vas al baño si tomas un café, porque eso es estreñimiento, no es que tu cuerpo está detoxificando bien, eso es como que el café tiene ese efecto, ¿no? Entonces, esas son las bases. Y luego a partir de ahí vamos viendo. O sea, que es cierto esto que dicen claro, que lo diré, el estómago, el intestino es como nuestro segundo cerebro, ¿no? O sea, tú lo que estás casi viendo es que un diagnóstico de cómo funcionan tus intestinos puede decir cómo estás de salud a nivel general, Sí casi. y no. O sea, Vale, para mí, por ejemplo, el sistema digestivo es, entre comillas, más importante que el cerebro, porque en el sistema digestivo está el sistema inmune, están los neurotransmisores, están las hormonas, están cómo absorbes nutrientes. O sea, al final es una parte, un contenedor muy importante y es súper largo, ¿no? Empieza en tu boca y acaba en el ano, o sea, pasa por ya, todo tu cuerpo. ya. Em, y esto me pasa mucho. Mira, justo ayer tuve una sesión por primera vez con una clienta que llevaba ya desde el 2019, me dijo, sí, antes de COVID, enferma muchos años y ya estaba harta, ya no sabía qué le pasaba, había probado mil cosas y me dio todos sus tests, ¿no? Todas me vienen con sus tests. Y mira, y tal, y tal, y tal, y yo hago, genial. Cojo los tests, los pongo a un lado y digo, ¿Cómo cuéntame. estás? Sí. Claro, ¿cómo estás? Porque ese test, en verdad, mira, a Dana y a mí nos ha pasado. A veces que no se ve nada, pero porque Ya. que no se vea nada no significa que no haya nada. Ese muchas veces los médicos lo utilizan para ver si hay algo grave, que sea de operar o de unas pastillas o algo Ya. que sea aún más Un una patología. indicador, ¿no? Sí, ya. Pero ¿cuántas personas vienen a mí que dicen, es que no tengo nada, pero me encuentro fatal? Entonces, yo los test me encantan, pero como no te voy a dar un antibiótico, como no te voy a medicar, como me voy a centrar en la raíz de tus problemas, me dan igual, entre comillas. O sea, no me dan igual, me ayudan, me dan una orientación, pero ¿cómo estás tú? Entonces, yo si viene alguien a verme y me dice, me hago un test, me hago no sé qué, yo, no, para. Vamos a estar 3 meses enfocándonos en lo básico y si en 3 meses no vemos mejoras, habiendo hecho el trabajo, ¿no? 3 meses de, como estoy con Ana, estoy bien, no, es como tienes que hacer todo el trabajo, yo no soy Dios, simplemente soy una guía.
ahí vas a ver mejoras. O sea, no me ha pasado nunca con ninguna clienta que en 3 meses no hayan dicho, estoy mucho mejor. Mira, yo lo que destaco de vuestro trabajo, y no he trabajado con vosotras, pero bueno, también digamos, un diagnóstico similar al que teníais vosotras, ¿eh? Yo también llegué a una mujer de digestivo, una doctora de digestivo, y ella me dijo, pues eso, no sé qué te pasa. Bueno, no sé qué te pasa, y lo más gracioso fue que yo le daba todos mis síntomas y yo tenía también granos, ¿vale? En la cara, me había salido mucho acné. Y entonces le dije, bueno, ¿y el acné? Y ella me dice, bueno, pues para el acné vas a un dermatólogo, ¿no? Y era como, pero es que ya ha salido toda la vez, ¿no? Y te entra esa como frustración. Y bueno, pues también estuve un tiempo largo trabajando con una excelente nutricionista que me cambió la vida. O sea, mi forma de alimentarme fue un antes y un después. Pero lo interesante es para mí, lo que estáis diciendo, ¿no? Que ella se sentó 1 hora conmigo y me preguntó de todo. O sea, cómo fue mi parto, o sea, mi nacimiento, cómo nací. Súper importante. Em, Mira, súper importante, que eso, Súper. claro, la medicina como más tradicional no se va a tirar el doctor o la doctora 1 hora contigo para preguntarte a nivel emocional, a No nivel tienen tiempo. psicológico, Es efectiva, tiempo. Es que no tienen tiempo. Es que yo los entiendo, ¿eh? Por eso te decía antes lo de, es que no les culpo, porque el sistema está tan colapsado, pero porque no estamos haciendo lo básico bien, que yo entiendo a los médicos. O sea, si tengo 30 pacientes al día, media hora para comer y en casa tengo mis cosas, no puedo preguntarte cómo naciste. Voy, te intento dar tiritas para que sobrelleves esto lo mejor posible, pero no tengo tiempo. ya, total. Mm. Oye, que nos hemos desviado totalmente hacia la medicina. Yo de verdad que quería saber esto de los ciclos de las mujeres, por favor, cuéntamelo. Que mira, ahí sí que considero que yo en mi caso aparte de haber tomado, como decía antes, la píldora muchos años y después haberla dejado porque decidí que ya era hora, em, nunca he tenido ninguna alteración de mis ciclos. Sí que descubrí un libro, ¿no? Que yo creo que esto a muchas personas o a muchas mujeres a lo mejor nos ha llegado, que es el de Luna Roja. Y ahí dije, guau, o sea, vale, pasamos por 4 fases, o sea, de verdad que es como de que debería ser de primero de primaria, ¿no? Las 4 fases y después ya el alineamiento con la naturaleza, que de esto, pues claro, Dana lo que decía antes de que las plantas nos ayudan, pues imagínate, estamos sincronizadas con el entorno, con la naturaleza, con los ciclos de la luna, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante. Quiero saber más. ¿Quién Venga, quieres? no sé, quien le apetezca. Venga, le doy. Ciclicidad es tu tema. Femenina. Pues mira, esto es algo que yo descubrí hace 4 años, lo de la luna, que antes no lo sabía, como tú dices, ¿no? Yo en el colegio ni siquiera me contaron 4 fases, me contaron que tienes un óvulo, que esto sangras y ya está ahí siguiente, ¿no? Y a lo mejor te contaban un poco las hormonas por encima. Y claro, cuando te lo contaban delante de niños en etapa de tener la regla, era como, por favor, que pase ya esta clase porque me quiero Qué morir. vergüenza. Sí. Yo la recuerdo así y me lo contaba mi profesor, que era, pues es que era todo como que no. Pero bueno, la mayoría de gente supongo que sabrá, la luna tiene 28 días, ¿no? De cada ciclo. Y nosotras las mujeres tenemos 4 fases dentro de esos 28, 32 días. Incluso 35 puede llegar a ser saludable también. Que hay mujeres que se basan en los números y es como, no, también escucha tu cuerpo. Porque si tú siempre tienes ciclos de 32, 33 días y siempre son así, esa es tu salud. Y si tienes ciclos de 24 días o 27, esa es tu salud, ¿no? Mientras todo esté bien, no tiene por qué ser 28 días y si no me llega a los 28 días hay algo mal conmigo y qué me pasa y no sé qué. No. Eso sí, te estás tomando la píldora, que es 21 días te la tomas, 7 días no te la tomas, pues es como te exige hacer esa pastilla, pero naturalmente, cíclicamente es de 28 a 35 días. Y en esos días hay 4 fases. Yo a mí me gusta relacionarlas con las estaciones del año porque me parece una forma muy simple de entenderlas. En vez de fase lútea, premenstrual, no sé qué, que al final no entiendes nada, me gusta decir que el primer día de sangrado, hasta el día más o menos 7 o así, es el invierno. Es decir, es esa etapa en la que quieres ir más hacia adentro, no, a lo mejor no tienes tanta energía. Y ojo, estoy generalizando porque, por ejemplo, yo en el día 3 de mi menstruación estoy como,
venga, vamos, no sé qué. Me afecta mucho Ya. más la ovulación que la menstruación en sí. Cada una Ya le voy tiene... a preguntar a Dana qué infusioncita nos viene bien o qué plantitas, ¿no? Porque seguramente hay una planta que nos ayuda a trabajar ahí nuestro estado Claro, del invierno. hay varias, no es solo una. Pero bueno, por esto que comentaba hoy también, ¿no? Una planta no trabaja solo para una cosa. Después las menciono y traemos algunas plantas ¿No te quieres para, arriesgar ahora? Vale, vale, bueno. para que termine Ana con la idea y No, no... pero venga, dale, que nos vamos complementando. Sí. Bueno, no sé, una planta para la fase de la menstruación es la ortiga, que por ejemplo es súper remineralizante. Y también lo que hace es depurar. Entonces, al tener tanto hierro, fortalece mucho la sangre. Es una planta difícil para muchas de nosotras, porque es una planta, yo las trabajo mucho en las ruedas de útero. Es una planta amarga y las plantas amargas son difíciles para el paladar muchas veces. Y que sean difíciles está buenísimo porque son las plantas que más necesitamos. La planta que más nos cuesta tragar es la planta que más necesitamos en realidad. Después Vale. está la hoja de frambuesa también, justo para la fase digamos, de sangrado, pero creo que la ortiga para esta fase es ideal. Venga, siguiente fase. Interesante, me encanta, me lo he apuntado. Sí, Ana iba apuntando. Y esa, pues es el invierno, como que quieres ir más hacia adentro, necesitas comida un poco más densa, ¿no? Como ahora que hace frío, no te apetece una ensalada, te apetece un guiso y cosas así, pero para nutrir a tu cuerpo. Aquí a mí me gustan también mucho los dátiles rojos, que en medicina china se utilizan mucho, para nutrir esa sangre, ¿no? Como estás perdiendo sangre, que quieres nutrir esa sangre para luego no estar cansada ni arrastrar estos síntomas de debilidad al resto de tu ciclo, ¿no? Y que se vayan solapando y coman. Y Ay, luego aquí Andrea, agrego, ay, perdón, dale. agrego una otra en esto que decías de los frutos, el hibiscus es buenísima también para esta fase, me voy acordando. Sí, sí, El total. hibiscus es buenísima también, porque también trae Curioso, eso ¿eh? Lo como... de los colores, además, que es rojo, Wow, vale, vale. Sí, Sí, sí. Interesante. Es que todo es o sea, yo siempre lo digo, somos naturaleza. Es que no sé en qué momento nos creemos que no somos. Nos Parte de... separamos, ¿no? Sí. O sea, ves un árbol y te crees diferente y es como, no, hay mucho de ti en eso también. O sea que, pero bueno. De hecho, una pregunta que le haré luego a Dana, que la tengo aquí apuntada, es que entiendo que nosotras efectivamente estamos alineadas con la luna. Entiendo que habrá muchas plantas que también. O sea, todas, vale. todas, Todas. Con todas el sol y tienen la algo con luna. la luna, Ah, todas se ah, llenan de energía solar y lunar. Todas. Gracias al sol y a la luna las plantas pueden existir. Y esa energía a la hora de consumirlas también se siente. Hay de hecho plantas solares y plantas lunares. vale, Mm. esto es otro botecito para abrir luego. Que si no, no llegamos ni a No, la tercera venga, fase. vamos con la Venga, primavera. Luego está la vale. primavera, que es esa parte como de pues, empezar a florecer. Es decir, ya has tenido el sangrado, algo que sea saludable así es entre 4 a 7 días y que no tenga muchos coágulos ni que sea súper líquido, o sea, como una sangre normal y puede molestar, pero no que te impida hacer tu vida. Si te impide hacer tu vida, ya entonces, pero que Hay moleste algo un que mirar. poquito o algo así, tampoco es tan preocupante. Al final, tienes que entender que tu cuerpo está desprendiendo las paredes del útero que no han sido utilizadas para tener un bebé, ¿no? Entonces, pues no, tampoco va a ser lo más cómodo del mundo. Luego la primavera es otra vez como florecer, ¿no? Como vuelve a subir ese estrógeno, aquí es donde puedes hacer más deporte, tienes más energía, tienes más claridad mental, puedes gestionar mejor el estrés, estás más social, todas estas cosas. Y no sé qué plantas o qué comida aquí. Yo es mucho sobre todo proteína, grasa y fibra, lo que recomiendo siempre. Y yo aquí la salvia. La salvia es una reguladora hormonal por naturaleza y también lo que hace es como equilibra el estrógeno y nos trae mucha claridad mental. Se puede combinar con otras plantas. Esta es una planta solar, por ejemplo, y es muy purificadora. Lo que hace es como abrir nuestra voz y como activar y activar desde como darnos claridad mental.
La salvia para mí, sin dudas, para esta fase Qué es una bien. buena planta aliada. Y también me decían el otro día que, claro, el entrenamiento, ahora que también estamos como muchas metidas en el deporte, no es lo mismo en cada una de estas fases, ¿no? O sea, como que deberíamos de tener en cuenta ahora en la que estáis diciendo, pues que tenemos más energía, con lo cual a lo mejor si estamos encima entrenando fuerza, ¿no? Que se ha puesto tan de moda, sobre todo en las mujeres y más en las de mi edad, ya lo digo. eh, claro, no puedes tirar con tanto peso en una fase como en otra, ¿no? En esta, digamos que sería la fase en la que, oye, cogerías pesas a tope, ¿no? O sea, Sí, pero escucha a tu cuerpo. vale. O sea, ahora estamos generalizando. Total. A lo mejor viene una mujer y me dice, es que yo en esos días me muero de sueño. Y en otros de que me estás diciendo, no, escucha a tu cuerpo también. Esa es mi recomendación. Y a lo mejor, yo por ejemplo, el de fuerza me encanta. Pero hay días que quiero levantar 50 kilos y hay días que quiero levantar 1,5 kilos. También es como, juega con esa diversidad y esa variedad, porque aquí lo que importa es la constancia más que la intensidad, porque la intensidad te acaba quemando y no es sostenible, y la constancia sí lo es. Entonces, juega un poco con cómo te sientes, ¿no? Yo sé que cuando tengo épocas de mucho estrés o así, no voy a meter a mi cuerpo a hacer mucho cardio. Voy a ir más a estirar, a pilates, a darme paseos con calma, por mucho que esté en una fase o en otra. También escucha a tu cuerpo porque lo volvemos a lo mismo, si generalizamos ahora para todas, las que no encajan en esa puzzle van a frustrarse y a jugar en contra de su cuerpo. También escuchar, pero sí, el deporte debería variar porque tú como mujer varías tus hormonas todas las semanas y tu cuerpo no necesita lo mismo. Creo que no hay nada peor que decir que tienes que comer lechuga con pollo y correr todos los días porque el cuerpo de la mujer no funciona igual todos los días. Y hay días que necesitas un solomillo, otros que necesitas arroz y otros que necesitas la lechuga con pollo. Y es esa parte. Pero bueno. Wow. Verano, ¿no? Y verano. En verano ¿Este qué es? ¿El de verano? esta fase es en la que dura como 3, 4 días en los que te sientes superwoman, tienes mucha energía, haces 300.000 y puedes con todo. Es la fase en la que tu cuerpo está más igual al de un hombre, que tus niveles de testosterona son los más altos. Entonces llegas a sentir un poco que ni siquiera lo que sienten los hombres todos los días. Que es como esa constancia de boom, 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 y seguir, y seguir, y seguir, porque al final los hombres funcionan con el sol, no con la luna. Entonces es día, noche, día, noche. Se levantan, se acuestan, regeneran, se vuelven a levantar. Es como que ese es su ciclo, ¿no? Entonces dura 3, 4 días, que es en los que te crees superwoman, que no entiendes por qué llevaste el otro día, que es una tontería o que no sé qué. Y luego cuando pasan estos 3, 4 días, llega el otoño, que es otra vez esa fase en la que sube la progesterona, que es la hormona que te lleva la calma. Necesita que te calmes, porque si llegas a fecundar el óvulo, necesita preparar el cuerpo para tener un bebé. Y un bebé necesita calma, necesita protección, necesita que te relajes, que te cuides, que estés segura. Entonces, por eso aquí muchas mujeres tienen mucha ansiedad y muchos antojos, porque el ritmo de vida es boom, boom, seguir, 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 todo lo mismo, y tengo que hacer deporte, y tengo que hacer la dieta, y tengo que cumplir, y tengo que ir a ver a mis amigas, y en el trabajo no sé qué, y el cuerpo te está pidiendo que te relajes. Entonces, claro, se junta esa hormona que no logra salir porque no la dejas, y esa culpa de por qué mi cuerpo no funciona como hace 2 días, que estaba genial, y vuelvo a esta fase, ¿no? Entonces, aquí Dana, no sé qué. ahí sería la melisa o qué, o la valeriana o algo de eso. Bueno, también la albahaca sagrada, más conocida como Tulsi, también, porque es adaptógena y es equilibrante del sistema nervioso y endocrino también. Entonces, esto apoya la fatiga adrenal, baja la energía y como que, bueno, al ser adaptógena obviamente lo que hace es como acomodar un poco el estrés, ¿no?, que tenemos en el cuerpo. Y a nivel como emocional, esta planta a mí me parece muy hermosa porque nos hace conectar con nuestro corazón espiritual. Y bueno, y también aporta claridad, concentración y como anclarse en nuestro corazón emocional. Para mí el tulsi es una planta muy bonita para trabajar y se puede combinar también. La lavanda también es otra linda planta. Bueno, como todo, ¿no?, las plantas no hay que tomarlas también
ok, estoy tomando una plantita. Las plantas también tienen contradicciones, si estamos tomando medicación, tenemos que tener mucho cuidado, por eso yo en las consultas también, ¿no? Como abro un cuestionario que empieza desde tu nacimiento hasta el día de la fecha, porque no sé, una persona que está buscando quizás quedar embarazada, yo no le voy a recomendar lavanda porque la lavanda es una planta que se conoce por tener propiedades abortivas. Entonces, bueno, se mezcla quizás con melisa. Quizás tampoco hay que probar, a mí me gusta en tinturas madres, sí quizás diseñar tinturas de mezclas de plantas, pero cuando tomamos tisanas y hacemos procesos largos depurativos, ya sea de útero, de hígado, lo que sea, o algo más integral de todo el cuerpo, me gusta trabajar con, a lo sumo, un mes, una mezcla de 2 plantas. Y si no, se toma una planta por mes o una planta cada 15 días, y ahí se va buscando como ese cambio. Porque Oye, traigo un poquito lo que... juntas os veo como un equipazo, ¿eh? Yo no por nada, pero os estaba mirando y digo, wow, imagínate trabajar con las dos a la vez, o sea, qué power. ¿Por qué no? Te conviertes, Yo wow, también lo estaba pensando. ¿lo estabas pensando? Pues no sé, hermoso, Sí. sí, 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 muy bonito, porque También amo la medicina china y mi formación como herbal coach estuvo muy determinada también. Mi profesora, quien me formó a lo largo de estos años, ella también estudió medicina china y todo nuestro progreso a lo largo de la formación fue llevado también por la medicina china y es algo que amo. La medicina china me hizo terminar de cerrar como el entendimiento de, ok, mi cuerpo no funciona un órgano por separado. Saber que hay órganos que trabajan en pares, para mí eso fue algo que mi cabecita hizo, no puedo creer que esto funcione de esta manera, ¿no? En los intestinos con los pulmones y así, ¿no? Como todo trabaja, todo tiene su par. Bueno, en Yin, yo como profesora de yoga también trabajo mucho la energía femenina porque es yin, yin yoga, y trabajamos sobre los meridianos del cuerpo, que también están, yo hice una formación en yin yoga y medicina tradicional china. Se ve que es algo que también tiene que estar como ese conocimiento porque la verdad es como abarca mucho, ¿no? Y yo creo que lo que abarca y no se queda como así apretado y como solo en algo muy chiquito y podemos ver como el espectro mucho más grande, nos da más posibilidades también, ¿no? Como, y más esperanza, más esperanza. totalmente. Jo, yo quería compartir con vosotras una cosa que me ha pasado la semana pasada, que me estaba dando cuenta de cuánto estaba pasando de tiempo en mi energía masculina, sobre todo para no sentir, era como también, ¿no? El haberme metido en ese hacer constante y mantenerme ocupada y obviamente no escuchar para nada ni mis ciclos, ni mi momento, ni bueno, porque lo que quería era tapar una emoción que había debajo, ¿vale? Era la tristeza. Em, y entonces, bueno, pues me meto en el hacer con bastante facilidad. Creo que además, ¿no? Es como algo que lo habéis hablado un poco vosotras, ¿no? Ha salido la palabra estrés y el no saber parar, ¿no? Entonces, pues al final creo que un poco toda la sociedad está metida en ese exceso de energía masculina y en el no saber parar, ¿no? Y lo que me pasó estos días al darme cuenta, estaba tomando una taza de café y me di cuenta, digo, ahí va, el café es pura energía masculina. O sea, si lo piensas, porque lo que hace es que te superactiva, o sea, encima te lleva más a esa sobreexcitación, ¿no? A subir el cortisol. Y entonces decía, wow, cuánto, o sea, creo que necesito sanar mucho y reconectar mucho con mi energía femenina para poder darle espacio, pues, a la creatividad, al placer, pues no sé, veo que además también mi proceso creativo va muy vinculado al no hacer y va más vinculado al descansar, ¿no? Al dormir o al tomarme pues una taza, una infusión en lugar de una taza de café.
Entonces os estaba escuchando y me estaba recordando esto porque para mí ha sido un momento ajá y estoy ahí esta semana con la banderita en redes sociales de reivindicar de, por favor, reconectemos con nuestra energía femenina, porque claro, no sé, parece como que es una sociedad por y para la energía masculina, ¿no? Diseñada por y para la energía masculina. No sé cómo lo sentís vosotras eso. Yo creo que sí, que estamos diseñados así, ¿no? Como yo toda mi vida actué y forjé mi vida en una energía masculina y de repente hace unos años empecé a conectar con mi energía femenina que la tenía completamente olvidada, olvidada y no conocida, no buscada, no explorada. Y de repente haberme topado con Yin también, claro, me doy cuenta de que estoy 7 minutos en una misma postura, donde mi cuerpo está experimentando cosas y yo de repente estoy rindiéndome a cada instante. Y la práctica fue lo que me hizo conectar, ¿no? Como con esta energía. La energía yin y la mujer, que bueno, es su energía, estamos diseñadas para crear no desde la fuerza, sino desde la quietud. Y nos es muy difícil entenderlo. Y lo traigo cuando una mujer va a parir, ¿no? En un parto normal, que en donde no hay complicaciones, donde no hay nada, ¿no? Una mujer no tiene que hacer nada, no necesita de nada y no necesita a nadie para poder traer a su bebé al mundo. Esto obviamente con los años ha crecido de que necesitamos un sistema que debe acompañarnos y que si no sale hay que, pero digo, la mujer está diseñada como se paría antes en el campo, ¿no? Como mi abuela tuvo a sus 6 hijos en su casa y tuvo una matrona y ya. Entonces, una conecta con esa sabiduría, conecta con su propia energía y se da cuenta del poder que tenemos las mujeres y que nos hemos olvidado de que nuestro poder está en la creación desde el no hacer, yo creo que ahí se destapa una gran olla, ¿no? Como de mucha reconexión y de mucho entendimiento y sobre todo de mucho amor propio porque es conectar con nuestra propia sabiduría, decir, ok, estoy recordando quién soy. Ujú. Y si lo conectamos con también lo que ha dicho Ana antes, claro, si tenemos esos ciclos, el otoño y el invierno son momentos también eso de recogimiento, de descanso, ¿no? Y después ya primavera y verano, como venga, ya salgo con todo. Sí. No sé, creo, ¿tú cómo lo vives, Ana, esto? Sí. Yo personalmente tuve una batalla ahí muy entre el hacer y el ser, que yo creo que la sigo teniendo, ¿eh? Porque mi tendencia es hacer. Pero soy muy consciente que mi tendencia es hacer porque siempre he sido reconocida y validada cuando hago en vez de cuando soy. Entonces, eso, si eres consciente o lo trabajas o siempre va a ser tu tendencia, ¿no? A que sea esa tu personalidad, a que quién eres. Pero como lo veo yo a día de hoy, que creo que tengo para tener una relación saludable entre el uno y el otro, porque yo como lo veo es que si estoy todo el rato en mi energía femenina no hago nada. O sea, es como que sí, genial, creativa, no sé qué, pero no hago las cosas. Y si estoy todo el rato en mi energía masculina, solo hago y hago y me desconecto de mí y acabo con ansiedad, quemada, el famoso burnout este que se habla ahora. Me cae mal la gente, no estoy creativa, no sé qué. Entonces, a mí lo veo como, sí, obviamente mi menstruación me marca un poco los ritmos, pero que mi día a día tenga una estructura de baile entre las dos. Y va a haber días que voy a necesitar bailar más en el masculino y va a haber días que necesito bailar más en el femenino. Tener esa parte, ¿no? de ese baile, es decir, mi día puede ser muy femenino, pero si no tengo una estructura de muevo mi cuerpo, trabajo en esto un ratito, o ordeno mi cuarto, hago mi cama, que es como más energía masculina, ¿no? Del orden, de la estructura, del hacer, mi femenina se aloca y se estresa también. Entonces, para mí eso es un poco ese, donde yo lo Baile, vivo ¿no? es ese baile, ¿no? Entre qué Muy yin necesito yang, más ya hoy. que estáis hablando las dos también de medicina china, muy yin yang. Nosotras lo llamamos, bueno, equilibrio, ¿no? Entre esas dos energías. Son necesarias, es todo lo dual que existe, ¿no? Yin, yang, luz, oscuridad,
la luna, lo solar, Frío, y de calor, sí. repente necesitamos encontrar, yo creo que lo que traía yo también, mi energía siempre se para quizás más en lo masculino y hoy intento como encontrar ese equilibrio constante entre lo masculino y lo femenino, porque como decía anteriormente, siempre me paré desde un lugar del hacer, por lo mismo que contaba Ana, ¿no? Esto de validación, de que me quieran, de ser reconocida y de repente encontrarme en lo femenino que nunca lo había descubierto, nunca lo había explorado, fue como, ah, esto es algo muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Y de repente, qué lindo quedarse en lo femenino, pero qué incómodo también, ¿no? Porque es mucha pasividad. Yo lo que traía lo de lo femenino es como, creo que cuando una encuentra el sentido de la energía yin dentro de una, es como que puede entender que para crear lo puede hacer desde el ser, ¿no? Y eso no significa no hacer, sino que es como conectar con esa esencia, con esa sabiduría que reside dentro nuestro, que es mucho más sutil, creo, que lo masculino en algún punto. Total, yo esa parte como más de intuición. O sea, yo sé que en cuanto me cuesta un poco respirar, me cae peor la gente, estoy más cansada y siento que tengo que hacer y hacer y hacer. O sea, cuando estoy refrescando la página del email o las cuentas de Instagram o no sé qué, ahí es cuando estoy evitando descansar. Entonces es cuando más necesito descansar. O sea, como que yo ahora ya voy notando mis síntomas y sé que en cuanto empiezan a salir esos, por mucho que crea que no, o por mucho que me cueste o me convenzca de que tengo que hacer, tengo que parar. Pero parar de verdad, o sea, de esa contemplación, de ni podcast, Total. ni música, ni tele, ni Nada. móvil, ni libro, ni para. En plan, para. Y, y como volver. Chicas, desgraciadamente ya se ha pasado la hora. Me he quedado con un montón de temas que me gustaría hablar con vosotras en otro, así que a lo mejor. Así, alguna aportación que queráis hacer final, que digas, "Buah, pues esto se me ha quedado en el tintero y creo que es muy importante decirlo, por favor, antes de que empecemos a cerrar". Ana. Bueno, lo primero, gracias a todas las que están escuchando y enhorabuena, porque si estáis aquí significa que queréis trabajar en vosotras y que tenéis hambre y sed de más, ¿no? Yo siempre le digo que la curiosidad siempre es el primer paso para en conectar con una misma y para avanzar en la vida. Si no tienes esa curiosidad y esa chispa, como que te dejas llevar por los demás y cuando te dejas llevar por los demás te desconectas de lo que tú quieres ser y hacer. Y por otro lado, que sé que siempre hay mucha información por ahí, incluso yo siempre lo digo, que aunque yo de información, si te estresa o no te resuena, déjala, o sea, haz como que no la has escuchado. Y a lo mejor hay alguien que te lo cuenta de otra forma que sí conecta contigo. Entonces, que busques tú, a través de esa curiosidad también, qué necesitas en este momento, por mucho que la gente te diga o comente o haya gente que en ese método tenga resultados, si a ti te chirría y te hace ir en contra tuya, olvídalo. Como que vea lo que sí te resuena. Bueno, y por mi parte también, encantada de estar aquí. Te agradezco, Julia, por esta invitación. Gracias, Ana, también, encantada de conocerte y gracias a todas vosotras que estáis participando aquí en este podcast. Yo la verdad es que de mi parte no me queda así nada que sienta que tenga en el tintero más que decir que seamos capaces de escucharnos, ¿no? Como creo que la mujer hoy en día está em, cada vez un poco más abierta a la escucha interna. Entonces, bueno, esto que decía Ana, ¿no? Lo que resuena y lo que no resuena, como dejar ir las ideas que, también las ideas que, o los conceptos propios que nos hemos contado durante tanto tiempo y que quizás ya no resuenan más con nosotros, con nosotras, y de repente es buscar nuevos conceptos. Hoy también estamos muy llenos de información, entonces es como empezar a abrir quizás el oído muy de a poquito y ser como muy rigurosa a la hora de escuchar, porque empieza a entrar información quizás por todos lados y eso nos puede marear.
Pero bueno, invitar a todas las mujeres como a seguir conectando, ¿no? Con esa sabiduría interior que está dentro nuestro. Pues gracias a vosotras por precisamente traer eso, ¿no? Esta sabiduría que tantas hemos olvidado, que desconocemos. Yo me llevo de hoy, sobre todo esa idea bueno, a lo mejor hacer se me sale la palabra en inglés, ¿no? Pero como un track record, o sea, como registrar cómo me siento, cómo es mi ciclo, qué me viene bien a mí, ¿no? O sea, que sí habéis traído mucho esa idea del empoderamiento y de que no somos todas iguales, ¿no? Entonces eso me gusta y empezar a informarme también más sobre las plantas, así que la verdad que muchas gracias por eso. ¿Dónde pueden conocer más de lo que estáis haciendo? Aunque yo ya os he metido en un equipo y creo que, que van a abrir una empresa juntas, pero por ahora no. ¿Dónde os pueden encontrar? Ana, si quieres, dale. Bueno, venga, lo ha dicho Dana, pues Dana. Bueno, en Instagram, Dana Almada, dos guión bajo, o La Causa y también dos guión bajos, que ahí es donde comparto más, bueno, todo lo de yin y plantas medicinales. La otra es como mi cuenta personal, donde también comparto, bueno, meditación y otras cositas. Y yo en redes sociales, en todas soy Ana Leyun, y Leyun es con Y-U. Y entonces YouTube, TikTok, Instagram, lo que, lo que queráis. Me Eh, cachi. a la que le resuene más cada plataforma. Es verdad, luego tengo un podcast también, pero vamos, en redes sociales ahí vas informándote de todo y indagando un poco en mi mundo. Qué bien. Oye, no me he olvidado, que eso me ha pasado otras veces, de preguntar si había alguna pregunta. Lo he hecho aquí en Bambalinas, no. Así que nada, dar mucho las gracias a las que habéis estado en directo, a las que nos escucháis también en diferido, pues bueno, por estar aquí. Si este episodio pues te ha movido algo, ya sabes, suscríbete, así podrás informarte de los que vienen, que van a estar también muy, muy, muy interesantes. Si también sientes que tu camino de conexión contigo misma ya está en marcha o puede ser que a lo mejor estés en un momento de quiebre como el que hemos vivido muchas, bueno, pues no te preocupes, no estás sola. Para eso he montado también este canal, para que escuches historias similares a las que puedan ser a la tuya. Y sí, recordarte que en el próximo episodio vamos a profundizar en algo esencial, que es lo que sucede cuando empiezas a escucharte de verdad, porque se abre un campo inmenso de posibilidades, que son las sincronicidades, la intuición, las señales. Esto sí que son regalos de esa energía femenina que hablábamos antes, que están ahí para que los reclamemos y aprendamos a vivir desde otro lugar. Porque, bueno, yo creo que cuando una mujer poderosa se alinea con su energía femenina, la magia la vuelve imparable. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast del Club de las Mujeres Poderosas, y disfrutar de esta superluna, de esta noche, hacer un baño como si fuéramos una planta y salir ahí un ratito y que nos dé toda la energía. Y nada, un besito.